vuelvo a la pregunta central que formularía así. ¿Cómo los cristianos pueden hoy hablar de un nuevo cristianismo, de una religiosidad cercana pues, al pobre, a la liberación, cuando pertenecen a una historia en la que ha habido mártires quemados, ¿no? Como herejes, y a una tradición en la que siempre ha estado presente en aquellos momentos en los que la sociedad ha luchado por la libertad? Se podría formular así un poco bruscamente. Yo creo que es una pregunta realmente importante, posiblemente sea la pregunta de la identidad de los católicos. Pero si es importante, ¿podrías precisarlo de nuevo? ¿Qué quiere decir? ¿No es completamente distinto al anterior o es la adaptación? No, es tal como entiendo yo la pregunta formulada anteriormente, ¿no? Y creo que es una pregunta que afecta a los cristianos, pero que afecta a todo el mundo, a todas las tradiciones que han tenido importancia social. Creo que también la pregunta que se tiene que plantear, pues qué sé yo, los socialistas, los marxistas, y recuerdo a este respecto lo que decía mi amigo Alfonso Carlos Comín, que decía: yo tengo que justificar por qué pertenezco a una tradición que ha fusilado a héroes, a comunistas, y también que ha llevado a la hoguera a mártires. Es una pregunta no solamente de marxistas o de cristianos, yo creo que es la pregunta de la humanidad. Se la hacía Adorno a la vista del espectáculo de Auschwitz, cuando ante el espectáculo de tantos millones de judíos quemados, y él decía: ¿cómo a partir de ahora la humanidad puede hacer versos? Y los teólogos traducían: ¿y cómo se puede rezar a partir de Auschwitz? Son preguntas, es la pregunta, yo creo, de una humanidad pues que en parte ha fracasado en su línea de progreso. Entonces, ¿cómo se responde a esa pregunta? Lo tenemos que responder todos, ¿no? Y yo creo que no se responde reproduciendo todo el pasado. Pero no se responde, los católicos no lo pueden responder diciendo: cogemos la Trinidad y la reproducimos hoy. Pero se responde haciendo una lectura de su propia tradición. Y yo creo que es una lectura selectiva. Una lectura selectiva, en la que coges los elementos interpretativos liberadores, que tú crees liberadores, y te los aplicas hoy. Por eso yo creo que yo no entiendo que alguien pueda hablar hoy de Jesús liberador si que, por ejemplo, defienda la teología de la liberación. Me parece que son los dos polos relacionados, ¿no? En cualquier caso, yo creo que la pregunta interesante que plantean muchos no creyentes, los católicos, no es cómo entendéis hoy la Trinidad o la angelología, sino qué hacéis por el hombre, qué podéis hacer por el hombre, por un hombre que está en peligro. ¿Qué podéis hacer, como decía Bloch, para que el hombre siga erguido, para que pueda seguir con dignidad? Y esa es una pregunta, y como digo, es una invitación a que todas las tradiciones aporten lo mejor de sí, y la respuesta a la identidad de los cristianos no está en una buena interpretación de toda su historia, creo yo, sino en una acción, hoy, liberadora. La praxis liberadora me parece que es el criterio de que tu interpretación de la teología o de la tradición es correcta o es incorrecta. Pero yo creo que el profesor Bueno en eso dijo en algún momento, si no recuerdo mal, que bueno, que eso también lo puede decir muchos que no son cristianos, claro. Que es una diferencia a los católicos. Y sobre todo esto me surge una anécdota de Eugenio II, cuando que cuenta de un señor que entraba al casino de la pequeña ciudad, estaban dos jugando al ajedrez y decía: ¿qué? Todos ganando, todos ganando. Claro. Sí, aquí parece que Reyes Mates va cogiendo las diferentes tradiciones, todas se componen armónicamente y de un modo espontáneo se busca el hombre. Pero precisamente yo creo que hay una contradicción interna entre diferentes corrientes y direcciones. Lo del hombre es una fantasía que está por ver, y concretamente los contenidos que una tradición determinada como el cristianismo quiere enseñar al hombre es precisamente la manifestación de que ese hombre está delante de Cristo, que no es solamente hombre, que es Dios, etcétera, etcétera, y que está delante de la segunda persona de la Trinidad. Esos son dogmas de fe. Quiere decir que me parece a mí que tratar de reducir otra vez la dogmática a términos antropológicos, esto es un caso de arrianismo. No. Lo que hago, de alguna manera, lo he aprendido no en los libros de teología, lo he aprendido fuera de la teología. Lo he aprendido, por ejemplo, un hombre como Walter Benjamin, un marxista convencido, ¿no? Y Walter Benjamin, cuando se plantea esta pregunta, la responde diciendo, o estudiando el mesianismo. Él dice que el mesianismo, por ejemplo, es la categoría fundamental para él ahora de una interpretación correcta de lo que significa la revolución marxista. Entonces, no es que en este caso yo arrebañe de otras tradiciones no creyentes, al contrario. Lo que veo es que muchos filósofos lo que hacen es lo contrario, mirar al cristianismo y aplicarse a la doctrina, ¿no? Y por eso yo creo que esa interpretación que hace Walter Benjamin de que hoy la revolución había que entenderla como mesianismo, y él entiende el mesianismo no como una utopía, sino como una llamada de atención, en el sentido de avisar que si la humanidad sigue con este ritmo va al precipicio, el concepto de mesianismo
como una unidad distinta de la historicidad lineal. Creo que es un concepto aplicado teológicamente por uno marxista, y yo creo que es un buen método. Pero no creo que sea concepto teológico de Yo quisiera también recoger el primer planteamiento del tema, porque siempre ayuda a reconducir el debate. El enunciado de lo que estamos hablando es la España católica. Y yo diría, ¿cómo veo yo la España católica? 1985. Son 38 millones, o lo que sean exactamente los españoles. Básicamente coinciden con los bautizados en la Iglesia Católica. No es que desdeño a las minorías, pero se puede hablar de España y católica porque básicamente España está bautizada, no digo ahora más, en la religión católica. En 1985 el hecho del bautismo va siendo más personalizado que lo era antes. No todavía lo deseablemente personalizado que desearíamos. En el sentido de que los padres tienen que pedir por escrito el bautismo. En muchas partes, padres y padrinos entran en un diálogo pastoral con el ministro de la Iglesia Católica para tomar una cierta conciencia de los compromisos que adquieren a llevar al niño a bautizar. Y luego va discurriendo la vida, escojo momentos sacramentales con la primera comunión, y también básicamente es un hecho, yo llamo religioso y llamo social, y no los contrapongo, y sé que puede opinarse en valoraciones, básicamente es una práctica generalizada en nuestro país, la primera comunión en la Iglesia Católica, que por tanto es acceso a un sacramento, a un rito, a una realidad religiosa primordial en el cristianismo. Precedido en este momento, como regla general, por 2 años de una cierta catequesis, ya sé que la palabra también se presta a diversas interpretaciones, a una instrucción, a una vivencia, a un cultivo de la religiosidad en el que se combinan familia, parroquia y a veces escuela, de tal manera que haya una conciencia algo mayor en el niño, entre otras cosas por la edad, en tercero de básica, que comulga. Se está logrando en muchas partes, que esa catequesis no sea exclusivamente preparatoria de la primera comunión, sino que se extienda a la poscomunión y vaya siendo una especie de acompañamiento de la Iglesia, el bautizado en el camino de la fe. En ese sentido yo creo que esto es una novedad impresionante del catolicismo español, porque tradicionalmente el ambiente, el estado confesional, las instituciones religiosas creaban un clima de religiosidad, de fe con cierto interrogante. Mucha gente en la que teníamos creyentes no catequizados. Eso a mí me parece que es una constante delicada en la historia del catolicismo español. Y ahora, de algún modo, se intenta esto. Segundo, se está reubicando la confirmación, que es un sacramento personalizante, de un cierto compromiso cristiano, de una implicación en el testimonio de la fe, que antes se impartía a cualquier edad, y por tanto había un barrido con la llegada del obispo a los pueblos, una semana de preparación, y ahora yo ya puedo hablar en primera persona, en singular. Yo llevo 5 años en Badajoz, he estado 11 en Sevilla, he reconfirmado a 25.000 chicos y he visto en un proceso de los 15 últimos años cómo se pasa de 3 meses a 1 año, y normalmente se está convirtiendo en habitual en el propio Madrid secular, el que unos chicos fuera del horario escolar durante 2 años, 1 o 2 veces a la semana, en grupos minoritarios, en un debate religioso con un catequista que va buscando una sintonía de lenguaje y de estilo, no solamente vayan conociendo su fe, la vayan personalizando, se expresen con libertad, recojan experiencias de vida de su casa, de su colegio y de la calle, y vayan teniendo una cierta adultez religiosa que no tienen hoy sus padres. De tal manera que tenemos un problema serio con que el chico se encuentra con un católico medio no catequizado, con unos criterios paganos que viven sedicentes cristianos en su casa, y el chico a su modo está entrando en un proceso de conversión en el cual no encuentra sintonía familiar. Esto es un problema pastoral para los obispos españoles. Y se va atendiendo a que la confirmación sirva de plataforma sacramental. Ya había experiencia en Alemania, donde la confirmación era un acontecimiento importante en la vida del católico, de tal suerte que ha habido incluso remedos laicos de la confirmación para dar ascripciones cuasi religiosas a chicos cuando empezaba la juventud. Hay un esquema más amplio, yo diría, que en España se pretende que estos 38 millones de bautizados sean, que no lo son de hecho, una comunidad de creyentes, no con fe de carboneros, sino con una fe más ilustrada, con una fe más personal, con una fe, si se puede, más comunitaria y menos borreguil, y hasta donde se pueda, más implicada en los problemas de nuestra sociedad.